la tierra ha sido el epicentro donde se han derivado muchos de los conflictos nacionales. Y por consiguiente el problema es la propiedad. Y ustedes saben que históricamente ser propietario también te habilitaba para el ejercicio de la ciudadanía. Hasta allá llegamos. Si no eras propietario, más o menos como hoy, lo que pasa es que formalmente no existe eso, no podías tener la categoría de ciudadanía. Y finalmente una práctica, que es la práctica del despojo de esas dos cosas. Desde ayer estoy paz igual. Desde el siglo XV, con la llegada de los europeos acá, del encubrimiento de nuestra América, pasa lo mismo y hoy exactamente lo mismo. Por eso habrá que decir que por lo menos la existencia de una ley de, ¿cómo se llama?, de devolver la tierra, de restitución de tierras, por lo menos formalmente es importante y reconoce que si hay restitución de tierras es porque alguien se la robó. Y podemos hablar sobre cuáles son los actores que han girado sobre la tierra, son muchos, ¿no? Y no solamente son los indígenas y los campesinos que agencian procesos históricos de recuperación de la tierra. Yo creo que ahí es un proceso de… hay que hacer un esfuerzo por resarcir un poco este problema. Entonces lo que ustedes encuentran, en términos de una lectura atenta sobre el asunto, es que hay una relación de continuidad entre los problemas de despojo del siglo XV a los del siglo XIX y a los del siglo XX y a los del siglo XXI, porque hoy es exactamente igual, salvo esta medida legislativa que, entre otras cosas, ustedes saben, sus resultados prácticos son muy exiguos. Y el Estado termina siendo entonces no un proyecto que legitimador de la diversidad, de la heterogeneidad, de la singularidad, pero tampoco un Estado protector de la vida y de la propiedad. Históricamente el Estado no ha sido un modelo de legitimación, ni un modelo de protección de la vida y de la propiedad. Por eso en nuestro escenario mucha gente logró incorporar que la vida era un aspecto que puede ser prescindible. La violencia, para muchos, en una lectura también atenta, podría llegar a constituirse en un factor consustancial y funcional a la vida nacional. Por eso algunos dicen que dar cuenta de la vida aquí es imposible sin dar cuenta de la muerte. Y eso habría que mirarlo. Y cuando decimos que esto es funcional es porque no nos referimos solamente a la violencia, como diré más adelante, esa que Estanislao Zuleta denominaba, esa violencia que hiere y mata, sino a otras expresiones de violencia que tienen que ver más con la simbólica, que es más dramática, porque la violencia, esa tradicional, hiere y mata y hasta ahí llegó. Pero la simbólica lo agobia a uno en todo el proceso existencial. Y hay unos actores que no se leen, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, el sistema financiero, que es más dramático, ¿no? Yo estoy terminando de leer un libro de Mauricio Lazarato que se llama La fábrica del hombre endeudado. Si les interesa, para mirar esto del imperio, de la dictadura del capital financiero en el contexto contemporáneo, y bueno, efectivamente nos genera más angustia que el otro tipo de violencia física. Habría que mirar, esto fue trabajado por algunos en la década del 80, ustedes saben que en Colombia nos inventamos algunas categorías también singulares, como los violentólogos, ¿no? Hoy estamos hablando de los pacificólogos, estamos hablando de los pertinentólogos, ¿no? Toda la pregunta, ¿eso es pertinente en el proyecto y todo ese tipo de cosas? Bueno, pero eso es parte de nuestra singularidad y a mí, por fortuna, me gusta porque yo creo que también la dominación y la eliminación de la dominación también tiene que ver con la política del nombrar. Y aparecen estas tres cosas, o estas cosas. Este asunto entonces tiene entronques con lo que se ha denominado la geopolítica, sin duda. Y lo empezamos a leer con quienes también agencian, estimulan, preconizan, promocionan violencia en el país, actores externos. Entonces se vincula con el asunto de la geopolítica, que es otro tema de más complejidad, y con una política que se llama la política de la inferiorización. Hoy algunos denominan a esto la política de la rarificación, ¿no? Y que viene con esto de lo queer. La política y la práctica de la inferiorización y una especie de manía clasificatoria. Y hay unos fenómenos sociales y que trabajan las disciplinas del conocimiento que tienen que ver con esta manía de la clasificación.
La política pública y la estratificación es clara. Cuando uno llega a estrato 6 ya no puede saludar a sus amigos de la infancia que son de estrato 2. Es decir, eso genera también unas patologías nacionales muy complicadas. Y esto de las clasificaciones, es decir, el valle es industrial, los caucanos son perezosos porque no se han podido industrializar. El Caribe hace agenciamiento turístico empresarial, el Pacífico no hace nada porque viven sacándole la cola al trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que hacen parte del lenguaje cotidiano y que tiene que ver con este tipo de violencias que inhabilita al otro y que lo clasifica y lo inferioriza. Y aparece lo que se ha denominado para América Latina y muy claro en Colombia, que se denomina la política del blanqueamiento. La política del blanqueamiento es un esfuerzo institucional por blanquear la sociedad colombiana, por blanquearle hasta el imaginario. Por eso somos como somos, por eso tenemos un imaginario colonial. Y esto se instaló desde el Estado. Por eso, ayúdeme en una tarea que estoy haciendo y no la he terminado. Cada país de América Latina casi que tiene una ciudad blanca. Yo acabo de llegar de allá, de Popayán, la ciudad blanca. Y la ciudad blanca no es porque tenga paredes blancas, sino porque fue el epicentro de la política y la práctica del blanqueamiento nacional. Y si van aquí al lado, es Ibarra. Y si van a Bolivia, es Santa Cruz. Y si van a Arequipa, en el Perú es lo mismo, son ciudades blancas. Y eso no hay que quitarlo, en un esfuerzo de reconstruir la memoria que ustedes hacen en la cátedra, no hay que quitarlo de la cabeza, es un esfuerzo por ahondar históricamente sobre el particular. Por eso somos como somos. Porque una política estatal y gubernamental por el blanqueamiento de las sociedades y en algunos países funcionó, no sé si eficientemente o no, si será para bien o para mal, pero el Cono Sur es una muestra de esas, ¿cierto? Por eso le preguntan a los argentinos, ¿de dónde descienden ustedes? Y ellos contestan, de los barcos, por esa política de repoblamiento. Recuerden aquí, en 1907, Rafael Uribe preconiza una política gubernamental que se llamaba la reducción de salvajes. Y ahí aparece el libro, ustedes lo pueden buscar en una buena biblioteca universitaria. Reducción de salvajes. La gente no se habilita productivamente, eficientemente, entonces hay que, como no se pudo borrar, hay que asimilarla o reducirla. Reducirla es que prohija, que adopte los cánones, el comportamiento, las asunciones y los principios y las prácticas de los españoles, de los blancos. Esa política está consagrada en un librito que se llama Reducción de Salvajes, que consagró una maquinaria que se llamaba la máquina de la reducción. Y la máquina de la reducción, para los que vivimos de la docencia, estaba integrada por tres actores fundamentales. Adivinen cuáles. Lógicamente, los militares. Segundo, los profesores. Nosotros reducimos bastante, asimilamos bastante. Y tercero, los sacerdotes. Así se configura históricamente la máquina de reducción en el siglo XX, empezando el siglo XX. Bueno, no sé si por eso fue que decapitaron a Rafael Uribe o no. Entonces aparecen históricamente estas tres cosas. El blanqueamiento, no es porque haya desaparecido el blanqueamiento, coexiste como práctica, ¿cierto? Por eso un montón de gente ha hecho esfuerzos por sacar legislación contra la discriminación de todo orden, aunque quienes la hacen no la practiquen. Yo no sé si no me voy a meter con esto, es un debate reciente, ¿no? Aquí en el país. Entonces, política del blanqueamiento, uno. Segundo, política del mestizaje, porque el blanqueamiento no da resultado. Y la política del mestizaje también es una política de exclusión, porque el mestizaje es la reivindicación criolla que adopta las buenas maneras de la razón imperial y excluye a los indígenas y a los afro. Por eso algunos no creemos que el mestizaje haya sido una salida. Y tercero, es un proceso que estamos viviendo desde el año 90 formalmente, que se llama el proceso de inclusión jerarquizada o diferenciada. Eso que ustedes pueden leer en la Constitución como la Declaración de la Nación como multiétnica y pluricultural. Una cosa fabulosa en términos abstractos. Y más tarde miraremos que es terrible en términos concretos. Hay una inclusión en abstracto y hay una exclusión en concreto. Dicho de otra manera, las políticas son estas tres. Se canceló al diferente, al singular, al que fue concebido como un óbice, un obstáculo para el desarrollo y los procesos de modernización desde el siglo XIX hasta hoy.
Luego, como no se pudo cancelar, se hizo su reducción, es decir, su asimilación. Estoy hablando de la máquina de la reducción. Y finalmente estamos en esta expansión de la que se denomina la diversidad cultural. Es decir, el otro deja de ser un obstáculo para el desarrollo y se convierte en un elemento clave para el mismo. Lo que nadie ha dicho es que son incorporados como nuevos clientes. Y tres derivaciones aparecen con esto. El problema es la racialización, una de las discriminaciones más fuertes, hoy reactualizada de múltiples maneras y además con maneras absolutamente sutiles. La inferiorización, de la cual ya he hecho algún tipo de alusión acá, ¿cierto? Uno inferioriza, la mejor manera de inferiorizar ha sido el lenguaje, ¿cierto? Subdesarrollado, marginal, esas dicotomías hasta para los dependentistas que decían que era una gran evolución tener centro y periferia, ¿no? El mundo se organizó así, por oposiciones dicotómicas o por dicotomías por oposición, y fue un legado que nos dejaron las ciencias sociales modernas y que hoy cargamos con eso terrible. Lo que podemos entender es que entre este extremo y este otro extremo hay una multiplicidad de cosas que proliferan, y eso no lo hemos observado. Esta línea de lo que Fanon denominaba la línea del ser y el no ser, quien se ubica en el no ser es a quien se le quita la humanidad. Y ustedes saben que hasta el 91 los indígenas en Colombia eran inferiores, ¿no? Ha existido en el país, como en América Latina, una práctica por el blanqueamiento, pero también una práctica por la pureza de sangre. Y tengo que decirle, en el mundo la primera práctica de pureza de sangre la hizo el catolicismo. Luego dije poco de cosas que han nacido, nacionalsocialismo, nazismo y un montón de cosas. Todo está atravesado por la mercancía mejor vendida de Occidente, que llama el humanismo. Y encontramos esto entonces como deriva: una Colombia blanca que apuesta por su blanqueamiento, una Colombia católica y de origen español que se instaura a través de estas ortodoxias, de la ortodoxia clerical, y fue una práctica de la desclasificación de toda disidencia. Toda disidencia huele muy mal, es un atentado, el otro deviene en peligro, y eso es más o menos lo que pasa en el país. Ustedes recuerden que fue la Constitución del año de 1886, que fue hasta el año 91, pues fue blanca, católica, bipartidista, y era una nación que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Yo no tengo nada en contra de la vida espiritual de la gente, pero me parece que ese ha sido uno de los hitos de la exclusión y del conflicto nacional. Y ustedes saben que en el año 91 hicimos una de las cosas más progresistas del mundo, nos declaramos Estado laico, pero en la vida cotidiana la gente no quiere un Estado laico. Ustedes saben que hay senadores y representantes y muchos agentes del Estado que quieren hacer que el régimen confesional de este país sea católico. A mí me ha parecido una cosa muy importante, inclusive aquí compartir en esta universidad el esfuerzo por hacer una maestría en religiosidad, espiritualidad, y la pregunta era: ¿y qué será eso? Pues hay que hablar de la ampliación del horizonte confesional, que creo que le conviene a un país en su contemporaneidad. Entonces se instauró todo esto, una especie de desclasificación de todo lo disidente. Aquí pensar era un pecado también, había que esconderse a estudiar. Mucha gente, no tan jóvenes como la mayoría de los que están aquí, saben qué era el acto de esconderse para estudiar. Nunca entendimos por qué nos teníamos que esconder, porque habían libros prohibidos en el país, era prohibido la instrucción en el país. Y aparece esto: el precario, incompleto e impertinente relato de la nación. El relato de la nación es ese: blanco, católico, de ricos y este tipo de cosas. Hay que tenerlos a todos también, pero no puede ser el horizonte predominante, y el monopolio del entendimiento y la comprensión de la nación no puede radicar ahí. Y entonces se instauró, casi que se naturalizó esta práctica. El rito, la política y la práctica de la persecución y la satanización de un tipo de pensamiento, el pensamiento liberal.
Yo no tengo nada que ver con el liberalismo, porque no hay que confundir el liberalismo con el Partido Liberal. O sea, no hay que reducir una doctrina de pensamiento con un trapo rojo como se hace en el país. Ustedes saben que ya García Márquez nos habría dicho magistralmente como todo lo que hace. Que en Colombia la diferencia entre los liberales y los conservadores es que los conservadores van a misa de 5 y los liberales a misa de 8. Esa es la única diferencia. Y hoy que estamos en una coyuntura preelectoral, ustedes saben de qué estamos hablando. Aquí la gente se cambia, ideológicamente no hay nada porque la gente muta dependiendo de la correlación de fuerzas de la coyuntura político-electoral. Es una vergüenza. Ni siquiera la ley ha podido controlar eso. ¿Cómo se llamaba la ley? No recuerdo ahora. Eso que está impidiendo que la gente cambiara de bando ideológico político a cada rato. Se instaura eso. La persecución, eliminación del adversario, del disidente, pero fundamentalmente una doctrina que es la liberal. No estoy diciendo que por ahí se habría salvado el país, pero creo que sí hay una diferencia. En la Universidad Nacional en Bogotá leí en un graffiti la mejor definición de conservador. El conservatismo no es una ideología, es un instinto. Entonces ya abandonamos cualquier concepción, yo trabajo con esa. Y esta práctica persiste hoy, y más adelante les mostraré algunas cosas sobre esto. Y aparecen este tipo de esfuerzos por conjuntar, este tipo de procesos por conjuntar esfuerzos. Las alianzas, estas alianzas letales entre el clero, los terratenientes, los partidos y los militares, es decir, lo que aquí hemos denominado la militarización de la fe. Cuando digo militarización de la fe es porque la fe se militarizó, ¿cierto? Los conservadores hicieron alianzas con el clero y desde el clero se agitaba y se mandaba a acabar con los impíos liberales, masones, comunistas. Una práctica también reciente. Podemos recordar algunos escenarios de los últimos años en el país. Y se instauró este tipo de cosas, unas alianzas perversas. Como dice William Ospina, una práctica perversa es ese cóctel letal entre sangre y agua bendita. Y se produce paulatinamente, comillas, una derrota gradual del otro en su singularidad, en su diferencia, y por tanto de todo el régimen de la diferencia sociocultural. Uno de los temas más importantes en ciencias sociales hoy es el estudio de la diferencia sociocultural. Pero desde cuando emerge en el debate de las ciencias sociales es muy, pero muy reciente. Yo tengo que decirlo que gracias en Colombia a la universidad privada. Yo pertenezco a una universidad pública, pero casi todas son muy conservadoras. Espero que de aquí para adelante mis amigos me vuelvan a invitar a las universidades públicas. Pero son muy conservadoras. Este debate de la diferencia ha empezado a permear al fin las ciencias sociales. Hablamos de educación para la diversidad. Por aquí trabajamos en esta misma universidad un asunto sobre interculturalidad y psicopatología y esas cosas, o algo así. El debate sobre la diferencia, a mí me gusta mucho que ha llegado a las ciencias sociales, porque históricamente las ciencias sociales fueron ciencias de la reproducción, de la repetición, y sin las ciencias sociales el Estado nunca hubiese logrado el éxito en su proceso expansivo. Las ciencias, como dice nuestro filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, no son un asunto aditivo, sino constitutivo a los procesos de expansión estatal. Y aparece esto, el poder de eso que han denominado la doble tiranía, el clero y los militares. Por eso hasta hoy en los procesos de conversación en La Habana hay un asunto que se llama un inamovible. ¿Cuál? El fuero militar, el régimen militar. Y uno no concibe eso. Si vamos a conversar abiertamente, es abiertamente, pero sin inamovibles. Ustedes saben que hay dos que ahora los converso. El modelo de desarrollo no se puede conversar sobre él y el régimen militar tampoco. Y esto lo que hace es impactar la vida cotidiana y el tejido sociocultural nuestro. Lo que hace es generar una especie de violencias sucesivas que se van encadenando y unas van derivando a otras. Unos actores se desmovilizan, pero aparecen muchos más de los que estaban. Recuerden, la década del 80 y los 90 desmovilizamos todas las guerrillas de tercera generación y aparecieron como 32 zonales y regionalmente. No sé si tienen esa lectura, yo no recuerdo cuáles son, unos nombres rarísimos. Aparecieron casi 32, esa es la cartografía que se hizo después de eso. O sea, unos desaparecieron y emergieron una multiplicidad de actores armados.